Si hay relaciones disfuncionales en el hogar, dile: restaura mi casa esta mañana, restaura mi hogar, la relación con mi familia, Señor amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, anhelamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a corrernos un poquito para acá. Si quieres, correte un poquito para allá y corremos esto por la mitad. No, un poquito para allá. Bueno, bendiciones. Bueno, y estamos muy dichosos porque continuamos con nuestra serie SOS Familias. Desde hace 8 días estamos con esta serie donde pudimos hablar juntamente con mi esposita, quienes estuvieron hace 8 días, sobre la importancia de nuestros hogares y cómo restaurar el vínculo en nuestros matrimonios, y aún con nuestros hermanos, nuestros primos, tíos y demás. El miércoles que transcurrió de la semana que pasó, el pastor Harold y la pastora Azucena hablaron sobre los matrimonios. ¿Quiénes vinieron? ¿Dónde están esas manos, hermano? Eso, gloria a Dios. ¿Cuántos recibieron? Donde entendimos que Cristo debe ser la piedra angular de nuestras casas. Amén. Pero hoy tenemos la dicha y tengo la fortuna, amado hermano, de poder predicar junto a mi madre, la pastora Janet, y queremos hablar sobre la importancia de recuperar, de restaurar la relación de los padres y los hijos y los padres. Por eso en esta mañana queremos hablar sobre esto mismo: cómo usted y yo, amados hermanos, podemos mantener nuestra comunión con nuestras familias. Amén. Por eso, denle un fuerte aplauso al Señor y bienvenida, madre. Que Dios te bendiga. Muy buenos días para la iglesia amada, Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. Muy feliz de nuevamente estar aquí, y qué privilegio más grande estar aquí delante de ustedes con un tema tan especial y tan importante y esencial para nuestras vidas. Por eso yo le pido que esté muy atento a la palabra, sobre todo a la palabra que el Señor nos quiere dar a profundidad para la restauración de padres e hijos, o hijos y padres, porque de verdad que como padres pasamos unos procesos bien tremendos que a veces no comprendemos, pero cuando vamos a la raíz, entonces vamos comprendiendo cositas que no entendíamos. Amén. Y que Dios nos quita la ignorancia para poder restaurar, amén, lo que se había perdido. Entonces, nada, gracias por permitirnos llegar a sus vidas. Y bueno, estar aquí es un privilegio para mí también, estar aquí con mi hijo amado, en quien tengo gran complacencia. Listo, yo le pido que usted abra su Biblia, por favor, y acompáñeme por favor a Malaquías, el capítulo 4, el versículo 6. Y este versículo va a ser la base para el mensaje del día de hoy. ¿Dónde queda Malaquías, hermanos? Antes de Mateo, gloria a Dios. En la Biblia. Antecitos de la hoja en blanco. Y dígame amén cuando lo tenga. Yo lo espero para que usted también busque ahí en su Biblia, hermano. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía de nuestro amado Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, leámosla a las 3. 1, 2 y 3. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, amado hermano, aquí hay una gran primicia, y es que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. La pregunta que queremos desarrollar en esta mañana, y hablábamos con mi madre, es:
¿Dónde se separó el corazón de las familias? ¿Qué fue la circunstancia, el motivo, el tiempo donde los padres y los hijos ya no se pueden ni ver? Donde hay tanto dolor, falta de perdón, vacíos, traumas, que ha generado que, amados hermanos, acabó de transcurrir diciembre y hay padres e hijos que ni se pueden ver para orar y finalizar en bendición el año. Donde hay hijos que le huyen a ir a la casa paterna porque tienen aún algo en su corazón que ni siquiera pueden ver a su padre a los ojos o a la cara. Por eso la pregunta que queríamos desarrollar en esta mañana es: ¿dónde se separó este corazón? Porque hay una promesa en el Antiguo Testamento donde va a venir alguien que va a restaurar esta comunión. Y la respuesta es clara, y la Biblia nos habla que esta relación se separó a través del pecado del hombre, de la dureza del corazón que podemos llevar a acarrear. Cuando leemos Génesis, el capítulo 3, versículo 8 al 10, leo la palabra también, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el padre, al aire del día, y el hombre y su mujer, los hijos, se escondieron de la presencia del Padre, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas el Padre, más Jehová Dios, llamó al hombre, al hijo, y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y creo que es muy propicio iniciar desde la caída del hombre, amado hermano, porque por cuanto el hombre pecó, todos los hijos fuimos destituidos de la gloria del Padre. Esto fue muy lamentable, pero mire, algo muy tremendo es que fue el hijo el que se apartó. El padre estaba buscándolos como en una casa, conocía muy bien dónde estaba su hijo y su hija. Sin embargo, en Isaías capítulo 30, el versículo 1 dice: ay de aquel hijo que se aparta. Fue el pecado, fueron abiertos sus ojos y ellos vieron que estaban desnudos. Fue la vergüenza, fue la transgresión que hizo que estos hijos y su corazón se apartaran del Padre. Por eso en este momento queremos hablar de las consecuencias del pecado, porque han pasado años, siglos, y el mismo pecado sigue separando los hogares, sigue separando, amados hermanos, el vínculo de los padres y los hijos. Así es, y bueno, y lo tremendo es que tengamos en cuenta cuál es la raíz del problema, cuál es la situación, porque cuando miramos hombres tan admirados y cuando miramos la historia del rey David, es un ejemplo tremendo para nosotros, porque uno dice: uy, qué hombre de guerra, qué hombre. Y si alguno se ha leído toda la historia del rey David, la ha seguido o ha visto la serie, uno se apasiona con el rey David, porque es que ganó batallas, luchas, y uno dice: un hombre como el corazón del Señor, o sea, el mejor. Pero tuvo un problema, tuvo un descuido, tuvo una situación tremenda, y es que puso el corazón donde no lo tenía que poner por un momento. Lo apartó de Dios para ponerlo donde no tenía que ponerlo. Y ahí vemos que cayó en pecado. ¿Con quién? Con Jezabel. Con Betsabé. Y esto le trae tremendas consecuencias, porque para tapar un pecado, ¿qué hizo? Hizo uno más grande. Cometió uno más grande. ¿Qué fue cuál? Matar al marido de Betsabé, ponerlo como carne de cañón para que lo mataran. Y el hombre, pero ese no fue el comienzo, pastor, porque él lo primero que dijo, le dijo al hombre: vaya, esté con su mujer. Pero él trataba, mire, estaba ya apartado de Dios, ya su corazón estaba lejos del Señor. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue: oiga, vaya usted con su mujer, para que digan que el hijo que estaba esperando era de él. Entonces así tapó todo y todo quedó bien. Pero mire las consecuencias tan tremendas de esto.
El hombre muy de Dios, muy temeroso, muy en el espíritu, muy fiel, dijo: no, ¿cómo se le ocurre? Yo me voy a la guerra. Y él se mató otra vez la cabeza. No consultó a Dios, sino que ¿qué hizo? No se arrepintió, no reconoció, porque hasta ahí él hubiera roto la maldición que venía para su casa. No, ¿el qué hizo? Hizo una estrategia. ¿Para qué? Para matar al marido de Betsabé. ¿Le funcionó? Desafortunadamente sí. Pero ya después él coge a la mujer, bueno, que la restaura, que viene y ya la hace su mujer. Pero lo que queda de ahí para adelante son cosas tremendas. Porque mire, si usted va a la palabra, por favor vaya a 2 de Samuel capítulo 12 y vamos a leer el versículo 9 al 10. 2 de Samuel capítulo 12, 9 al 10. Usted puede decir amén cuando lo encuentro. Con eso ya sé, y lo leemos todos, porque este versículo usted lo tiene que subrayar, lo tiene que escribir, hermano, porque este va a ser el principio de romper maldiciones. Amén. ¿Ya lo tiene? 2 de Samuel capítulo 12 y vamos a leer el versículo 9 al 10. ¿Ya lo tienen? Listo. Solo me dicen amén y todos lo leemos. ¿Ya lo tienen? Gloria al Señor. O ya se lo pusieron aquí. Ah, tramposos. Gloria al Señor. Entonces leámoslo todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo dice? ¿Por qué pues tuviste que? Perdón, ¿tuviste que? En poco la palabra de Jehová. ¿Haciendo qué? ¿Delante de qué? A Urías te heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. ¿Y a él lo qué? Con la espada de los hijos de Amón. ¿Y qué vino? El 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Para qué? ¿Por cuanto qué? Dos palabras bien fuertes en estos dos versículos. Dos palabras bien fuertes, hermanos, y ténganlas muy en cuenta. La primera, aquí no está diciendo que usted mató a este hombre, usted hizo esto, usted cogió la mujer. Sí, listo. Pero aquí la raíz es que tuviste en poco. Estamos hablando de alguien que tiene el corazón conforme al del Señor. Estamos hablando de alguien que conoce la palabra, que conoce a Dios, que anda con el Señor. Pero en un momento de descuido, en un momento de su carne, le ganó la carne. Ojo, ojo, padres. Estoy hablando con los padres, hermanos, y los que van a ser padres. Ojo, porque en un momento de la carne se le olvidó el Señor y le dio ¿qué? El deleite y el placer a su carne. ¿Y qué pasó? Tuviste en poco la palabra. Esa es la queja del Señor. Me tuviste en poco. Tú conocías que era malo lo que estaba haciendo. ¿Cuántos saben que matar es malo? ¿Cuántos saben que robar es malo? ¿Cuántos saben que fornicar es malo? ¿Cuántos saben que adulterar es malo? Bueno, y de ahí para adelante usted sabe lo que es malo y lo que es bueno, ¿sí o no? Así que ahí toca tener cuidado, porque aquí se abrió una puerta tremenda hacia la maldición de una familia, de una de las mejores familias de la Biblia, la del rey David, el conocido aún en la historia, no solamente de la palabra del Señor, sino en la historia como tal de las naciones. Y miramos que dice la otra palabra es menospreciaste. O sea, me tuviste en poco, no me tuviste en cuenta para tomar decisiones. Yo te hubiera ayudado.
Yo hubiera estado contigo, te hubiera dado la palabra precisa, te diría por dónde andar, pero no. Tú tomaste tus decisiones y decidiste hacer el mal. Y eso trajo ¿qué consecuencias? Ya mirando las consecuencias, ya mirando cuál fue el fruto de eso, porque parece que él arregló la situación. Ah, no, ya cogió a la mujer y aquí no ha pasado nada. Antes tan bueno que el soldado que la cogió, ay no, qué bueno, perdón. Dios conocía todo lo que se hace en secreto y tiene consecuencias públicas. Ojo con eso, ¿tiene consecuencias qué? Me gusta que esté atento. Y mire qué tremendo, porque hablamos, el padre en su voluntad quiere tener comunión con sus hijos. Les da el huerto allá a Adán y Eva, les da lo mejor. Ellos pecan, salen destituidos y el pecado trajo esa separación del corazón del padre y los hijos. David, igual, dice el Salmo 51:5, en maldad fue hecho y en pecado ha sido concebido. Un hijo que viene con la maldición desde Adán y Eva, hermano, porque esta maldición del pecado y esta carnalidad corruptible viene ¿desde dónde? Desde Adán y Eva, hermanos. Sí. Pero viene el Señor, lo visita, lo redime, lo justifica, lo unge. Ya contó mamá, Dios tiene en poco el mandato del Señor y al Señor mismo, el rey David. Y dice el capítulo 2, el versículo 11: he aquí, yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa. Y mire qué tremendo, todo lo que el hombre siembra, esto mismo segará. Él que había recibido de su padre un mal ejemplo, maldad y pecado, pero él en un descuido que le ofrece a sus hijos, mire, de su propia casa iba a salir ¿qué? Mal. ¿Y sabe quién vio ese mal? Sus hijos. Podemos recordar la historia de Amnón y Tamar. ¿Se acuerdan? Mire, estos eran hijos. Amnón violó a Tamar. ¿Y Amnón qué hizo? Mire qué tremendo, en la casa del rey, del pastor, del ungido, por un descuido vino un abuso sexual dentro de sus propios hijos. Un hermano, hijo de David, violó a su hermana. Y su hermana Tamar, ¿cómo resultó? Aborrecida por el pueblo, en inmundicia y cubierta de cenizas. ¿Sabe qué me habla? Cuando usted lee el primer libro de Reyes, el capítulo 1, el versículo 6, sobre otro hijo de David llamado Adonías, que quería usurpar el trono. Dice, y su padre, ¿quién era el padre? David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Y sabe qué me está hablando? Que David tenía autoridad en un palacio, pero no tenía en un trono, pero no tenía autoridad en una casa. David tenía autoridad en una iglesia, pero no tenía autoridad ahí en un cuarto donde estaba una esposa y unos hijos. Nunca David había corregido a este hijo llamado Adonías. Y amado hermano, cuando leemos Proverbios, ¿qué pasa con el hijo que no se corrige? La Biblia declara, dígale al que tiene al lado, es vergüenza para sus padres. Por eso la importancia. ¿Por qué David no corrigía a sus hijos? Porque no tenía autoridad. Porque él sabía que había abierto una puerta de inmoralidad sexual y quizás no fue capaz de corregir a su hijo Amnón, sino que ¿sabe qué motivo se levantó Absalón? Con la injusticia de que David no lo hizo y él la hizo por mano propia. Se entenebreció el corazón de Absalón y quiso aún matar a su papá. ¿De dónde salen las noticias? Miramos en diciembre o en enero que en una fiesta, a través del pecado, estaban bien borrachos y un padre y un hijo dándose puñaladas. Mire, la realidad no supera la ficción, supera la ficción. Eso salió en noticias, un pleito de padres e hijos. ¿Sabía usted que el Día de la Madre es cuando más hay homicidios? ¿Sabe por qué? Por la misma consecuencia del pecado, por la misma consecuencia de la dureza de los corazones. Le pregunto, ¿este era el propósito de Dios para la casa de David? Fue el pecado que trae cicatrices. El pecado es el que trae el dolor. El pecado es el que trae la muerte. La Biblia declara, Romanos capítulo 5 y 1 Corintios 15, que por un solo hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Entró el pecado, entró la transgresión y entró la muerte. Amado hermano, si usted peca, ¿qué espera de que sus hijos cómo se van a levantar?
Si usted da un mal ejemplo, ¿qué espera? Mire, si el papá es grosero, ¿el hijo cómo va a ser? Vulgar. Si el papá es obsceno, ¿el hijo cómo va a ser? Mire, las peleas más grandes en mi casa, cuando vivía en la casa de mis padres, era porque yo como hijo quería hacer mi propia voluntad. Pero gloria a Dios, teníamos unos padres que primero tenían una autoridad, eran los pastores de la iglesia y también míos, y no dejaban. Y el pecado, ¿sabe qué hace? Que lo resistamos. Yo no quiero escucharlo, usted no sabe mi condición espiritual. Pero realmente, ¿sabe qué hacía? Que el hijo, a través del pecado que había en un cuarto por inmoralidad sexual, repelara al papá, repelara el consejo de la mamá. Ya éramos casasolas como hijos. Una evidencia de que hay una ausencia o una separación del corazón de los padres y los hijos es que como hijo yo no quiero escuchar el consejo del padre, ni la exhortación, ni la corrección. Queremos estar lejos. Pero eso fue lo que hizo Adán y Eva y la consecuencia que David tuvo aún pecando y demás. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces la palabra del Señor dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. ¿Qué trajo eso? La espada no era que siempre iban a matar en las guerras o con espada a los hijos. La espada significaba también espiritualmente la violencia, la guerra, los conflictos, el sufrimiento, contiendas, divisiones, resentimientos, abusos, desamor, envidia, falta de identidad, celos, traición, alcahuetería y consentir. ¿Por qué? ¿Por qué consentir? Porque a veces consentir se trata también de alcahuetería con los hijos, de dejar que ellos hagan lo que quieran. Y también cuando se quiere tanto al hijo que se consiente y se le da todo, dice la palabra del Señor que el hijo consentido es vergüenza de sus padres. ¿Qué toca? Tener un equilibrio. Y ese equilibrio nos los da Dios. Ahí estaba diciendo el pastor, el rey David quizás era, como dice uno, no, qué pastor, qué rey, sacerdote, lo que fuera, ¿cierto? Un tremendo hombre de nombre, pero tenía descuidada su casa, tenía descuidado sus hijos. Quizás a veces nosotros decimos: no, pero es que yo trabajo y llevo el buen televisor, llevo buen mercado. Y algo que decía mi esposo es: a los hijos no se les trata como a marranitos, donde usted les lleva la comida y como están bien gorditos, tienen su comidita, tienen su ropa, ya soy buen padre. Hay algo más especial que solamente proveerle las necesidades físicas, sino que nosotros como padres debemos estar atentos y alerta a las necesidades ¿qué? Emocionales, espirituales, y si pudiéramos hablarlo incluso psicológicas. ¿Por qué? Porque es la parte que menos tenemos cuidado. A veces nosotros mismos menospreciamos nuestros hijos cuando no tenemos de pronto el temor de Dios, hablando yo de antes de Cristo, porque tenemos un antes y un después. Pero en el antes, claro, viene un molde de ¿qué? De idolatría, ¿cierto? ¿Cuál era mi molde? Mi molde era la idolatría, la brujería, los agüeros. Y entonces ¿qué iban a aprender mis hijos? Pues uno va llevando ese molde, ¿cierto? Y va llevando un molde de ¿qué? ¿De qué? De maldad, pero un molde de maldición, que es lo mismo. Va llevando un molde de ¿qué? De maldición, apartados, alejados, menospreciando y teniendo en poco a Dios. ¿Cuándo lo consultamos? Para decirle: venga. Lo rápido era ir ¿qué? A la tradición, a la misa, y que rápido acabe ir a recibir la hostia para estirar la lengua y eso, y ya. Y cuando iba saliendo, échese agua bendita ahí para que lo santifique. Pero eso es un rito, más no una relación. Entonces, ¿qué aprenden los hijos? Idolatría, un molde de maldición, donde se sale de la tradición y se va otra vez ¿a qué? A emborracharse, a la misma adulterio, golpes, violencia, sufrimiento, porque hay una espada. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que ¿qué? Que hoy el Señor nos enseña, si hay una espada, cómo la vamos a combatir y cómo vamos a apartarnos de esa espada, porque hay una maldición de generación en generación que es la espada.
Entonces, claro, esa espada seguía yo el molde. Y uno no encuentra salidas. Y el sufrimiento y el dolor. Y eso es lo que yo voy casando. Claro, yo tuve un padre violento, un padre machista. Y eso me hizo a mí ¿qué? Lo mismo. Porque como yo no tenía a Cristo, estaba la espada sobre mí. Entonces yo era violenta. Mana, a mí cualquiera me decía cualquier cosa y lo primero que sacaba era un puño. Alguien se metía con mi esposo y yo peleaba y parecía una gata peleando, hermano. Pero, hermanos, estaba bajo ¿qué? Bajo la espada, bajo la maldición. Quiero como parar un poquito ahí porque decirle las violaciones de dónde vienen. ¿De dónde vienen? De la maldición. De abrirle la puerta ¿a qué? A la concupiscencia, a la pornografía, a todo eso. Donde los niños van mirando y van siguiendo ¿qué? El molde. Porque les parece que ese pecado es normal. Entonces usted le dice a alguien del pecado, dice, pero eso es normal. Es normal entonces coger el teléfono hoy en día y mirar lo que quieran. Pero se están ¿qué? Apartando cada día más de Dios y enterrándose más la espada, porque va a comenzar. Y por eso tenemos generaciones como las que tenemos ahora de jóvenes, donde un joven no le importa darle la mano a un anciano, donde un joven no le importa irrespetar la autoridad, llámese presidente, policía, maestros, hasta pastores, donde la gente se levanta contra los pastores, porque el pastor viene a ser también como esa paternidad de una iglesia, y la iglesia como los hijos, porque dijo el apóstol Pablo, es que he tenido dolores de parto. Entonces hay una relación donde también el pastor tiene que ser sanado de todo para poder tener la paternidad en la iglesia. Pero los hijos también tener corazón de ¿qué? De oveja, de hijo, que se deje pastorear y se deje guiar del Señor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene ya una relación nuevamente con Dios, ¿cierto? Yo no sé si me estoy adelantando un poquito, pastor. Bueno, quiero dar un comentario. Es muy lamentable leer el libro de Samuel y de los reyes, porque la relación de los padres y los hijos es muy lamentable. Samuel, hermano, tremendo líder espiritual, pero la Biblia declara que sus hijos ¿cómo estaban? Corruptos, dice la Biblia. O sea, lideró una nación, pero no lideró a sus hijos. Y oiga, y tenga mucho cuidado, lidere. Le leíamos esta mañana 1 Timoteo 3. Si usted quiere servir aquí en la casa de Dios, si usted quiere ser útil en las manos del Señor, tiene que tener su casa en orden y sus hijos bajo sujeción. David, lo acabamos de leer, terrible. Salomón, ¿sabe qué le pasó a Salomón? Qué mal ejemplo le dio a su hijo Roboam, teniendo a 700 concubinas. Qué buen ejemplo podía tener este joven, amado hermano. Y si usted dice, uy, ya, y quiero ser como Salomón, no lo hagas. Porque si uno no puede con una, ¿cómo era con 700, hermano? ¿Y sabe qué dice que hizo Roboam? Roboam no quiso escuchar el consejo de los ancianos, de los sabios, sino que el hombrecito escuchó fue el consejo de los jóvenes. Y mire, vio solo consecuencias. Todo lo que había trabajado David, su abuelo, y todo lo que había edificado Salomón, vino y se quebró a consecuencia del pecado. Se quebró a consecuencia de las malas decisiones. Y dice el Salmo 127, el versículo 1: en vano trabajan, edifican, si Dios no es el que edifica esa casa. Qué lamentable que los líderes espirituales no pastoreen primeramente a sus hijos. Por eso hoy es un llamado de atención. ¿Saben dónde está su hijo en este momento? Mira, es tremendo porque tenemos 2 hijitos conjuntamente con mi esposa, y usted los ve corriendo en medio de la adoración. Entonces uno diría, pero súbanlos, ¿cierto? Otros dirían, pero póngales control. Pero imagínese usted Lucas capítulo 10, cómo los niños corrían en el servicio de sanidad y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos, ¿qué hacían? Que no, controlen a esos niños, corran a esos niños para allá. ¿Y Jesús qué nos enseñó? Dejad que los niños vengan a mí. Mire qué tremendo como Cristo quiere la restauración de los padres y los hijos, porque es más importante
que mi hijo así esté corriendo, esté aquí en la casa de Dios. Si yo lo repelo, amado hermano, ¿yo por qué lo quiero sacar de la iglesia? Él va a crecer. Acuérdese, todos vamos a crecer. Fuimos niños y ahora somos padres. Pero en cuanto a usted determine una cosa y esta busque, que esté todos los días en la casa del Padre. ¿Para qué? Para contemplarlo a Él e inquirir en su santo templo. Sí, claro, hay que controlarlo, sí, entiendo, pero queremos que ellos crezcan en un altar. Su hijo y su hija tienen que ser hijos de oración, porque ven un ejemplo donde hay un padre que restaura vidas. ¿Cuántos dicen amén? Que están en un altar con manos limpias, con un corazón dispuesto. Por eso yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted qué le está ofreciendo a sus hijos? Mire, mis padres, amados hermanos, siempre le digo mamá, yo me levantaba y la primera canción que escuchaba, ¿sabe cuál era? Caminando con Cristo, yo quiero andar. Hermano, era terrible. ¿Usted sabe dónde era la oficina de la iglesia cuando iniciamos? Hoy usted se gloria de un templo y qué hermoso tenemos, pero la oficina de nuestra iglesia era mi cuarto, hermanos. Y de verdad era difícil, pero a la brava me tocó como Samuel crecer en el templo, en la casa de Dios. Y aunque me aparté 14 años y renegué y hablaba mal de mis pastores en ese momento, me justificaba aún con mis padres, pero hoy entiendo que ellos hicieron un muy buen trabajo, porque ¿cómo limpiará el joven sus caminos? Sino a través de la palabra. Y el día que el Señor se reveló a mi vida, lo primero que dije fue: Señor, gracias, porque me dio un padre que me enseñó, que me guió, y ahora me toca a mí cumplir el rol del padre. Hermano, ¿usted qué le está dando a sus hijos? ¿Qué ejemplo le está dando, amado hermano, a las generaciones que vienen debajo suyo? Porque hijos no solo son los que usted engendra, sino los que te ven como cabeza, como un pastor, como un líder, como un maestro. ¿Cómo estás guiando a ese pueblo? Claro, porque también miramos que cuando se menosprecia al Señor, cuando no se tiene en cuenta, porque Él es nuestro molde, es lo que debemos seguir, porque molde de hogar y de unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es nuestro molde, y ese es el molde que toda familia y todo hogar debe seguir. ¿Por qué? Pues miramos aquí que el rey David, todo lo que sembró, tuvieron tantas consecuencias que de pronto nosotros miramos y a veces no, tenemos que tener cuidado de que sí trabajamos mucho y todo, pero no descuidar nuestros hijos. Porque a veces pensamos que todo está bien porque tenemos la casa bien, pero lo más importante es implantar, fundamentar, poner fundamento para la vida. De hecho, cuando uno mira estadísticas, dice que las personas se hacen de 0 meses a los 7 años, y de ahí ya se comienza a formar la personita que es. Entonces, romper una maldición de una espada, de unos moldes tan terribles como los que venimos, porque si no, por eso los hogares se odian entre hermanos, entre padres, entre hijos, y un poco de cosas que suceden en las familias, como dice el pastor, donde no se pueden ver, donde no quieren escuchar el uno al otro, donde se tienen envidias, donde hay un poco de problemas. Si uno va a mirar la situación de las familias divididas y todo eso que usted ya conoce, la problemática, hermanos, la única solución ya la tenemos a la mano, y es que es el amor del Padre. Es que volvamos otra vez a los principios, a la senda antigua, a los valores, a los mandamientos. Porque si yo pongo mi corazón nuevamente delante de Dios, se va a romper la maldición de la espada y se va a quitar esa espada. Tengo una pregunta aquí públicamente delante de la iglesia y de las personas que nos ven en redes sociales, madre. Dígame la verdad, ¿cuál es su hijo preferido? ¿Hay hijo preferido? ¿Y qué pasa cuando un padre pues tiene un hijo preferido? Ok. Bueno, ¿cuántas madres hay acá? ¿Cuántas tienen un hijo preferido? No hay hijos preferidos. Uno puede tener 10, 15, 20. Yo tengo 2 y para mí los 2 son preferidos. Yo amo a mis hijos y rompo la maldición
hermano, porque yo sé las maldiciones que hubieron y el lo que me seguía y la espada que había en mi casa. Pero yo rompo la maldición, hermano, colocando los fundamentos de Cristo. Y al hermano menor yo le digo, me hace el favor, me cuida a su hermano. Yo le digo así, me cuida a su hermano, me lo respeta, cuente con él. El único que usted tiene es a él es como su padre. Y yo le doy mucho consejo al respeto, a la unidad, al amor con su hermano mayor. Pero si usted me pregunta, no porque prefiera al uno al otro, sino que si me pregunta, le digo a Brian lo mismo, al pastor, perdón, al pastor, que es hijo mío, y le digo Brian también. Le digo lo mismo, me hace el favor, me cuida Sergio, mira, y hago una complicidad de unidad. ¿Por qué? Porque hay padres que desunen, que en vez de unir, desunen, y tienen esa espada. Hablan mal de un hijo con el otro y así, y ponen discordia, división, y después se pregunta por qué no podemos estar en unidad, cuando la misma madre o el mismo padre es el que crea la división. Tengamos cuidado con eso. Yo miro algo, cuando Jacob y Esaú nacieron, lo primero que uno mira es una Rebeca que en su vientre, nomás el que pidió los hijos fue el padre. El padre ve que la mujer es estéril, no puede tener hijos, entonces él se va, habla a Jehová, le dice, Señor, dame un hijo. Y el Señor le escucha su oración y Rebeca queda embarazada. Pero cuando Rebeca está embarazada, como que los niños se le mueven mucho, como que los niños allá peleaban, digámoslo de esa forma. Y ella tenía ahí, para haber cogido su estómago, ir donde el sacerdote, o ir delante de Dios, para que me entienda, y orar por esos hijos y ungir su estómago. Señor, tu palabra dice, bendito sea el fruto de mi vientre. Y comenzar a ¿qué? A bendecirlos. Pero ella no hizo eso. Ya comenzó a ¿qué? A enterrarse la espada. ¿Por qué? Porque, ay no, si estos chinos van a pelear así, mejor yo me muriera. ¿Yo para qué voy a tener estos chinos? ¿Y cuántas, quedando embarazadas, pelearon con el marido, lo que fueron, y lo primero que quieren ir a vengarse, o con quien se desquita es con quién? Con los niños. Ahí enterrándole la espada a los hijos. ¿Para qué? Para maldecirlos. Te maldigo, te maldigo. Y está maldiciendo su generación. Tremendo eso. Ahora no solo eso, vamos y miramos, pastor, que después hay preferencias. Entonces Isaac prefiere ¿a quién? A Esaú. ¿Por qué? Porque es que este es el que trabaja, este es el que sale y consigue. Uy, qué berraco, que uy. Y le ponemos unas palabras y al otro lo que lo menospreciamos. Solamente con aquí exaltar a este y no a este, ya lo está menospreciando. Ya le está poniendo bajo autoestima. Ya lo está ¿qué? Minimizando. Ya lo está como teniendo un desamor, porque el otro, aunque no diga nada, está mirando que este sí, que este sí. Y entonces comienza a haber una comparación. Entonces, ¿qué hace la mamá? El que está quietico, porque dice que Jacob era quietico en su casa. Al que está quietico, el que le ayuda en las labores de la casa, el que está ahí. Entonces la mamá lo coge, lo acoge y tiene preferencia por él. Entonces comienza a crearse una ¿qué? Una división entre, mire, ¿y quién estaba sembrando la espada ahí? Los propios padres. Una división tremenda. Tanto que después, ¿cómo sería? De alcahueta la madre con el hijo, que lo pone ¿a qué? A usurpar a su hermano. Y el otro, el papá Isaac, huela a ver si este sí es el hijo que quiero bendecir, cuando es que los dos tenían que amar a sus dos hijos, ponerse de acuerdo. Y ojo con esto, padres, porque a veces el papá regaña al hijo y de una vez la mamá, ay pobrecito mi chinito. O al contrario, en vez de ponerse de acuerdo, si los regañaron, los dos estén firmes para que no tenga preferencia el niño. Porque por ahí dicen que el mico sabe dónde qué. Eso sí se lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que la espada la seguimos llevando nosotros. La espada de la maldición.
Fíjese esto, ¿cómo será de tremendo que después el hermano Esaú quería matar a Jacob y lo buscaba para matarlo? ¿Pero con qué? Con odio, con rabia. ¿Y usted no ha visto hermanos que desprecian, que tienen resentimiento en su corazón, dolor? Yo conocí dos hermanos que se pelearon por un negocio que hicieron los dos. O el uno le prestó algo al otro, el otro no le pagó. Y ojo, porque hasta en la iglesia los hermanos se van de la iglesia y se apartan de Dios porque hicieron un negocio, no me pagó, no me hizo, y resulta perdiendo Dios y la iglesia sus ovejas. Por eso en la casa de Dios no se hace, usted viene a buscar de Dios, no se hacen negocios. Eso lo enseñaba el pastor Omar y me gustaba, porque decía, usted vino aquí a buscar de Dios o a hacer negocios, allá en los negocios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de los corazones. Porque claro, entre hermanos deberíamos ayudarnos, pero como hay traición, que eso es lo que pasa, hay traición en medio de familia porque es la espada. Aquí Jacob traicionó a su hermano, pero ¿quién más lo traicionó? Su propia madre. Su propia madre traicionó al hijo. Y hay madres que traicionan. Por eso, hermano, aunque a usted, su padre y su madre lo traicionen, lo dejen, porque a veces no es dejar solamente físicamente, a veces es dejar de tiempo, de circunstancia, de acompañamiento, de amor. Se deja, porque como estoy aquí, ya es todo. No, hay que tener bueno, eso ya va más adelante, un acompañamiento. Pero hermanos, fíjese la espada como es de terrible y cómo se crean familias disfuncionales, destruidas, porque hay abandonos en las circunstancias como espirituales y todo lo que ya le había dicho. Así que debemos tener el cuidado y la sabiduría que solo nos la puede dar Dios para levantar hijos. Porque usted y yo no estamos para levantar solo hijos. Ay, hijos, ya como que ya que crezca y que ya se vaya solo y que ya haga su vida. Como que nace, crece, se reproduce y que después muera. No, ese no es el diseño del Señor. El diseño de una mujer de Dios, eso es para las que están ahora en Cristo Jesús. El diseño de una mujer de Dios para sus hijos debe ser no solo levantar, no es levantar hijos, es levantar siervos de Dios. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas están recibiendo la palabra? O más bien yo diría, ¿cuántos estamos entendiendo la palabra? Porque ahorita en la administración, hoy se derriba la espada, hoy se destruye la espada, porque va a haber restauración. Algo importante es que Rebeca no corrigió a su hijo, sino por el contrario hicieron concierto para delinquir juntos. Y esta es la importancia. Papás, corrijan a sus hijos. Es responsabilidad y mandato, porque al hijo que se ama se corrige. Elí no quiso corregir a sus hijos. Veía con claridad cómo sus hijos actuaban corruptamente en la casa de Dios. ¿Y qué pasó con esta familia? Elí se desnucó y sus hijos murieron. David no quiso corregir a sus hijos y vino el pecado y la transgresión. Entonces, hermano, la corrección es una bendición y una dádiva de Dios. No le tenga miedo. Hoy en día se nos enseña esta crianza respetuosa, ¿no? Y está bien, pero la Biblia habla de la varita también. Sí, perdóname, pastor, antes de que se me pase. No se fíe de que ya está en la iglesia y ya está viniendo a la iglesia. No se fíe de eso. No, es que yo le entrego a mis hijos a Dios y Él me los cuida. Perdón, entonces ¿para qué está usted? Entonces ¿para qué nos criaron a nosotros? Si Dios puso un papá y una mamá, ¿es para qué? Para que hubiera un liderazgo de cuidado, para formar hombres y mujeres para una sociedad. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Nosotros tener un fundamento. Enséñale a sus hijos con fundamento. Establezca en el corazón de ellos la palabra del Señor. ¿Cómo lo hace? Honre a su mamá y a su papá para que le vaya bien y repítaselo. ¿Qué más tiene que hacer? Enséñale a su hijo claro. No, vea, yo le decía allá donde yo estaba enseñando ahora, decía, oiga, yo tengo que enseñar lo que parece obvio. Ay, eso es obvio, pastora. Perdóneme, pero toca enseñar lo que es obvio. Toca establecer lo que es obvio, porque es que yo me fío
¿Sí? De pronto el rey David, ¿sabe qué fue lo que pasó? Él se fijó de que soy el rey, mis hijos están bien porque son los princesos. Y entonces, hermano, no. El princeso y la princesa, no. Yo tengo que ocuparme de implantar la palabra como implantó la espada. ¿Y qué tengo que decirle? Hijo, usted nunca va a tocar a una mujer si ella no quiere. Usted nunca viola a una mujer, y explíquele que es una violación. Y explíquele bien, no que le pase lo que me pasó a mí, que por la ignorancia me pregunta Cheche, mi hijo menor Sergio. Un día llega como de 5 añitos, 6 añitos, a decirme: mami, ¿qué es violar? Yo no me estaba esperando esa pregunta. ¿Y cómo le explico a este niño de 5 o 6 años qué es violar? Y yo me quedo así pensando, y él me queda así. Y yo, bueno, papito, violar es cuando le jalan la ropa duro y se la jalan y como que le quieren quitar la ropa, el saco, todo eso. Fue lo que se me ocurrió. Bueno, ya se fue. Bien, la mamá le enseñó. Y un día me llaman del colegio al papá y a mí y dicen: perdona, es que lo citamos acá porque creemos que el niño está pasando algo difícil en su casa. Es el niño consentido de la casa. Dios mío. Y yo, ¿y qué sería? Dice: es que el niño estaba jugando, y entonces estaban jugando a las escogidas, a las carreras, yo no sé. Otro niño lo cogió y le comenzó a jalar el saco para cogerlo y llevarlo para, pues, al juego que están jugando. Y lo jalaba el saco y casi se lo quitaba. Y Sergio comenzó a decir: no me viole, no me viole. Por una mala que, imagínense la vergüenza. Y yo tener que explicar, no. Y me dice el pastor, porque él estudiaba en un colegio cristiano, me dice el pastor: nunca le mienta a sus hijos ni le ponga, hoy decía el pastor, fábulas. Diga la verdad, porque el mundo sí le va a enseñar peor las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Establecer la palabra en ellos, hermanos. No, pero es que mi hijo ya es grande, no importa. Quizás el hijo está en una rebeldía por la espada, por el pecado que usted sembró, por la espada que usted ha venido moldeando. Pero cuando usted ya llega a los pies del Señor, hermano, comience a establecer la palabra, porque es que esa rebeldía no es él como tal, es el demonio o el espíritu de maldad que opera en él a través de la espada de la que yo abrí las puertas, o del molde que yo he venido siguiendo desde Adán y Eva. ¿De qué? De menospreciar a Dios. ¿Y Jesucristo qué es? La verdad. O sea que uno que tiene que hablar, eso es lo primero que Dios ensambla, es el fundamento de nosotros, Jesucristo, la verdad. Yo creo que vamos a darle solución a esto. Amén. Porque el problema era: ¿dónde se separó el corazón de los padres y los hijos? Amén. Y ya lo vimos. ¿Dónde? A través del pecado, a través de la desobediencia del hombre. Y eso viene de hace más de 6.000 años, de ahí para atrás. Ahora, ¿cómo entonces va a volver el corazón del padre hacia los hijos y los hijos hacia los padres? Porque usted está diciendo: bueno, quizás yo he vivido todo lo que ustedes han dicho, pastores. De hecho, quiero terminar este módulo en este momento diciendo que me acuerdo muy bien de las pelas que mis papás me dieron, porque soy de la generación que no era de cristal, sino esa generación que aguantaba palo, hermano. Pero fue una bendición. Pero me acuerdo muy bien es cuando papá o mamá me decían: no se tatúe, un ejemplo. Exacto. No tome esto. Y yo decía: pero ¿dónde está eso en la Biblia? Y bueno, tenía mis argumentos, pero era tan repetitivo esto en mi casa, y ahí estaba eso en el ejemplo, que cuando crecí siendo músico y quería tatuarme porque mi profesión lo demandaba en el medio donde yo estaba, había un consejo de parte de mis padres. Y esto es muy importante. El apóstol Pablo dijo: les aconsejo yo y no el Señor. Y es muy tremendo, porque hay muchos consejos que nosotros como padre pues queremos establecer sobre nuestros hijos. Un ejemplo, yo le digo a mi hijito: hijito, no salte ahí. Y mi hijo me puede responder: ¿dónde está eso en la Biblia? Jesús no saltó ahí en el desierto en Lucas 4. No, hermano, hay consejos que son naturales, que uno le va a decir: oiga,
tenga cuidado, no coma eso. Oiga, pilas, usted como no está durmiendo bien, descanse. Pero habían consejos que eran tan reiterativos en mi casa que cuando crecí fueron fundamentos para hoy en día, gracias a Dios, pues no me tatué, nunca fumé, gracias a Dios. Creo que soy de las pocas personas, mamá, que nunca he tomado una cerveza, nunca dije una vulgaridad, porque en mi casa se estableció eso, usted no es vulgar. Y el día que... Ahora, hay algo claro, hermano, dice Santiago 1:20, en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Cuando usted corrija a sus hijos, hágalo con sabiduría, con fundamento. porque la Biblia también dice: no desesperéis a vuestros hijos. Más bien, cuando usted corrija a sus hijos, porque hay que hacerlo, que vea al Padre en usted. Claro, el hijo pródigo se fue. ¿Cómo la pasó, hermano? ¿Cómo lo trató el mundo? Si usted no corrige a su hijo, créame que un policía lo va a hacer, y no de la mejor manera. Si usted no corrige a su hijo, mire cómo le dan a los ladrones allá en la calle. No les dicen: papito, tranquilo, entendemos que está pasando por una temporada difícil. Puño y pata, hermano. Y eso sí queda vivo. Es que, perdóname, pastor, pero algo que tenemos que entender es que en lo que está hablando el pastor, es que el mundo le muestra las cosas muy buenas, divertidas y gozosas, ¿cierto? Al ser humano, pero nunca le dice: oiga, es que esto trae unas consecuencias, una cárcel. ¿Quién quiere tener un hijo en una cárcel? Nadie. Por eso usted ya le habló eso a su hijo, ya le dijo el peligro. Dígaselo usted, porque allá afuera no se lo van a decir. Una cárcel, una silla de ruedas, eso es la preparación del mundo, del diablo, para los hijos que no tienen el fundamento de Cristo. ¿Qué más le tiene preparada? Enfermedades venéreas, el SIDA y cosas degenerativas. ¿Qué más le tiene? Traición, hogares disfuncionales. Pero en eso, hablando de persona, hermano, la muerte, los problemas con mujeres, porque hermano tuvo hijos, la demanda, la situación. ¿Usted ya explicó todo eso a sus hijos? Es que hable claro con sus hijos, hermano, porque si no, hermano, si ellos sufren, uno sufre el doble. Así que ese es el fundamento, esa es la palabra, que el consejo que después se vuelve un fundamento, porque tú le dices: mira este peligro, es que mire, esto te va a llevar a la cárcel, a que te golpeen, a que te traicionen. Amigos no tienes. ¿Amigo quién es? Ah, bueno, el ratón del queso, dicen por ahí. El único amigo fiel y verdadero se llama Jesucristo. Mire, yo ayer cogí 2 jovencitos que desde niños van y me venden dulces, y ya están grandes, más altos que yo, y los miré: ay, ¿qué me va a comprar hoy? Y los cogí y le dije: venga, que con ustedes quería hablar. Mire, el mundo no le va a decir esto, pero cuídense, porque hay una cárcel que los está esperando. Mire, no reciban drogas, los va a volver indigentes. Ese no nació indigente, ese no nació así de malo. Es que mire, y comenzarles a explicarles punto por punto y establecerles palabra, consejo. Y a veces nosotros pensamos que es obvio: Dios me los cuida. Sí, claro, para eso está usted. Entonces tenga muy en claro. ¿Y si sus hijos son mayores? Porque mamá, cuando ya recibimos a Cristo, mamá dio correa a la lata, hermano. Una bendición. Pero llega un tiempo donde yo ya estoy casado, a diferencia de mi hermano pero perdóname, menor. un stand-by, téngamela ahí quietica. Pere, sí, lo que dice Brian es verdad. Y yo creo que el que más sufrió correa fue Brian. No creo, fue así. El que más sufrió Brian. Pero ¿sabes qué? Cuando hubo la restauración, me voy a adelantar un poquito porque él lo está tocando. Yo ya le pedí perdón a él, porque uno no se puede sobrepasar tampoco los límites, ¿sí? Y eso me duele en mi corazón, y eso le da a uno un dolor, porque cuando uno está en la carne, en el mundo, y lo que decía el pastor, uno atraviesa límites, y tampoco es así. Tampoco todo es el palo, el rejo, el cable y como nos trataron a nosotros, y seguir ese molde. Eso también tiene uno que pedirle la sabiduría de Dios para saber corregir, porque no todo ahora, y menos ahora. Entonces debemos ser muy entendidos del Señor. Y yo me dolió tanto, y cuando él me decía: es que mi mamá, y yo me pongo a pensar: ¿de verdad? Y hubieron momentos donde era innecesario, tanto que alejé a mi hijo, porque él ya me tenía miedo a mí de hablarme. Que un día yo llego a la habitación de él,
él tenía su cuarto y llegó a la habitación y él había planchado una camisa y se quemó por acá. Y yo lo fui a arropar y no sé qué. Y cuando él dice ay, 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 y yo le dije, ¿qué le pasó? Levantó las cobijas, levantó la pijama y tenía el quemonazo con que se había quemado él con la, no lo quemé yo, él se quemó solo. Se quemó con la plancha. Y yo, ¿qué le pasó ahí? Y me miraba y le daba hasta temor hablarme. Tenemos que aprender a ser amigos también de nuestros hijos, en el buen sentido espiritual. Ojo, ojo, no confunda esa palabra. O sea, más bien que ellos nos tengan confianza en nosotros. Entonces, le dije, ¿pero qué le pasó? Él pensó hasta que yo le iba a pegar por eso. Y yo me acuerdo todo eso, hermana, y me duele. Y yo lloro con eso. Yo digo, quisiera devolver el tiempo y corregir cosas, pero ya no se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Restituir. Entonces, hay límites. Y yo le pedí y le sigo pidiendo y bueno, ya está ahí, pero le pedí mucho perdón a mi hijo, porque eso se vuelve después. Ojo con eso. Usted ahorita no lo siente, pero más adelante va a sentir el dolor de la herida de haber pasado límites. ¿Y qué? Sí, ahorita como adulto, pues ya mamá no me da correa. La correa me la da mi esposa ahora. Pero no quiere decir que no tenga la corrección de mi mamá. Y eso es muy importante, porque la meta no es que cumplan 18 años y ya usted verá. Con mi hermano creo que es otra modalidad de corrección, porque vive en su casa. Ese sí me saca canas. Porque está en otras condiciones. Pero yo ya como hijo casado, creo que hemos llegado a un momento en el que valoro mucho el consejo de mi mamá, en el que procuro también, por todo lo que había pasado antes de Cristo y por tanta ignorancia, que como hijo también hubieron muchas raíces de amargura y hubieron muchos vacíos y muchos dolores, que luché muchos años para perdonar ese tipo de circunstancias. Sin embargo, la solución, pare de sufrir, realmente es Cristo. Si Cristo no hubiera llegado a mi vida, ni a nuestro hogar como pastores, como un hogar, creo que la historia sería diferente. No estaríamos en un altar juntos. Yo no tendría un hogar. Se hubieran repetido muchas de las maldiciones y los malos ejemplos que se dieron hace muchos años. Pero creo que la mejor manera para que usted pueda recuperar y restaurar la relación con sus padres o su familia es Cristo. Por eso Felipe le dijo a Jesús, solo basta el Padre o los papás. Bueno, el Padre Celestial obviamente se está refiriendo ahí. Y Jesús le dijo, oiga, tanto tiempo caminando conmigo y no te has dado cuenta, míreme. Y yo quiero hablar de unos puntos que Jesús, si usted confiesa sus pecados, si usted realmente viene a la iglesia, lo que tiene que venir y es buscar ayuda del cielo, amado hermano, son estos beneficios que Jesús nos puede ofrecer. Y el primero es que Jesús dijo en Juan 13:1, yo los amo hasta el fin. Y a mí esto me parece hermoso, porque un padre ama hasta lo último, hermano. Yo no sé si yo le di mucha lata a mi mamá, pero mi mamá siempre fue incondicional conmigo. Y en los momentos más difíciles, ahí estaba la voz de mi padre y de mi madre. Una vez me robaron unos pedales, creo que ha sido el dolor, bueno, unos equipos de guitarra. Toda mi juventud yo ahorrando por eso, hermano. Y mi mamá es testiga, un día me los robaron y fue tan doloroso para mí que yo estaba como en cenizas en mi cuarto. Y ese día, no sé si se acuerda, mi mamá, ella vino y me dio un consejo y me abrazó. Ya ve, esto, Jesús está prometiendo, Él está hasta el fin. En todos los momentos. Quizás su papá no tuvo la dicha de usted decir lo mismo que yo estoy diciendo en este momento, pero yo le tengo una buena noticia. Si usted recibe a Cristo en su corazón, en los momentos más difíciles, bienaventurados los que lloran, porque estos tendrán consuelo, porque Él le va a sustentar, porque Él le va a ayudar. Dice el Salmo 27:10, aunque padre y madre te dejare, con todo te va a recoger el Señor. Incondicional el amor del Padre. ¿Usted qué dice, madre? Incondicional el amor del Padre, y Él siempre está esperando que lo busquemos para quitar la espada. Hermanos, ¿cuántos quieren quitar la espada hoy? La pregunta es, ¿cuántos ya la quitaron? Bueno, ¿y cuántos la vamos a quitar hoy?
Y si queda algún rastro de espada, hoy sí acaba eso en el nombre de Jesús. Amén. Porque la palabra nos trae ¿qué? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y aquí está el Espíritu de Dios. Amén. Diga amén. Pero gócese en el Señor, hermano. Miren un segundo beneficio. ¿Sabe? Espérate, pastor. Es que a mí me da un gozo cuando la maldición se va, cuando el diablo se va y queda en vergüenza y llega la presencia de Dios a una casa. Es lo mejor, hermano. Vea que yo brinco de la felicidad, de verdad. Hay gozo porque vienen cosas tan bonitas. Claro, nos toca pasar un proceso ahora de restauración. Por eso, bueno, vas a decir algo porque iba a dar una palabra. Sí, el segundo punto. El primero es, hermano, si usted no contó con un padre amoroso, si usted recibe a su corazón como único y suficiente salvador personal, Él nos promete que nos va a amar hasta el fin. Como hijos, mi hijo a veces me saca la piedra también, sobre todo el chiquitico, hermano, que es el más chiquito, pero llora, hermano, pero sigue siendo mi hijo y lo amo. Así es Dios con nosotros. Nosotros hacemos pataletas, caemos porque aún el justo cae 7 veces, pero el Padre nos sigue amando. El segundo punto es Mateo 28:20. Jesús dijo: estoy con vosotros todos los días. Y si usted no tuvo un padre cercano o presente, si usted recibe a Jesucristo en esta mañana, la buena noticia es que Él es el más cercano de todos. Aunque todo el mundo lo deje, su esposo lo puede dejar, los hijos un día se van a ir, hermanos. Mire, yo ya me fui de la casa. Su pastor le va a fallar, su líder espiritual ya no puede estar. Pero la buena noticia es que Jesucristo siempre, dígale al que tiene al lado, siempre, Él siempre va a estar. Y la buena noticia es que este cielo y esta tierra van a pasar, pero Él sigue estando, hermano. Y en la eternidad Él sigue estando. Usted nunca va a estar solo. No le tenga miedo a la soledad, hermano ni hermana, porque Cristo está prometiendo: estaré con vosotros todos los días. Amén. Y vaya a Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, el versículo 19. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Y lo vamos a leer hasta el 21 todos. Amén. A ver, que la iglesia me diga amén cuando ya lo encontró. ¿Usted sabe dónde está Jeremías? Aleluya. Eso, hermana, ya sabe. ¿Listo? Leámoslo. ¿Cómo dice? Por tanto, así dijo Jehová. Diga, esa palabra es para mí. A ver, diga, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Pero yo no les escucho, hermanos. Ya casi salimos a almorzar. ¿Cómo dice? Esta palabra es para mí. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿yo qué? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Ya no siga más la espada, no siga más el molde antiguo. Amén. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti. Espérese. Y pelearán contra ti. ¿Qué? Esas maldiciones querrán estar ahí mirando cómo sigue el mismo molde. Pero ¿qué dice el Señor? Las vamos a vencer. Amén. Dice: pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte. ¿Y para qué? Y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos. ¿Y qué? Y te redimiré de la mano de los fuertes. Hermano, las cosas viejas, a ver, así con poder, cosas que se vayan. Mano, porque es que, verdad, a veces hablamos y no pasa nada. Tenga poder y autoridad. Cuando, hermano, usted dice una palabra y la quiere decir, usted la dice ¿con qué? Con poder y autoridad, ¿cierto? Entonces, hermano, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas
nueva. Aleluya, Un eso fuerte es aplauso al establecer el Señor. reino. Eso es establecer el reino, hermanos. Entonces, por eso, amado hermano, reciba a Cristo en esta mañana. Número 3, si usted en esta mañana se pone a cuentas con el Señor y le permite que Él sea el camino hacia el Padre, dice que nos protege. Juan 10, 28, 29, Jesús dijo: nadie los arrebatará de mi mano. Y en Juan 10, ¿qué era? El buen pastor, que cuida a sus ovejas, que viene el lobo, amado hermano, a morderle una pata a usted, a otro un brazo, una mano. Si usted tuvo unos padres que no lo protegieron, si usted tuvo unos padres que no cuidaron de usted, que le dieron un mal testimonio, que nunca estuvieron ahí, le tengo una buena noticia: hay un Padre en el cielo que tiene un propósito contigo. Amén. Y sus pensamientos son de bien y no de mal, para os dar lo que está esperando, amado hermano, que es vida eterna. No nos llamó a la inmundicia, nos llamó a la santificación. Por eso, amado hermano, necesitamos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, número 4, Hebreos 12:6 dice: al hijo que se ama, se corrige. Y Jesucristo corrigió con amor. ¿Qué piensan ustedes? Miren, Juan capítulo 2, en la purificación del templo que hizo Jesús, sacó un rejo, hermano, y empezó a bolear rejo, venteaba a todo el mundo. Pero ¿sabe cuál era la finalidad de ese rejo? Dígale que tiene al lado: la purificación del templo. ¿Y cuántos son templos del Espíritu Santo? Hermano, no se aparte de Dios. Hijo de Dios hermoso, hay de aquel hijo que se aparte. Si se aparta, hay rejo venteado allá afuera, hermano. ¿Para qué? Para purificarlo y usted vuelva a la casa de Dios. Y volvamos al molde, al diseño original, amén. En Esdras, vaya a Esdras, me gusta que usted lea la palabra, la subraya, porque aquí estamos rompiendo maldiciones, hermano. Amén. Esdras, el capítulo 9, versículo 14. 9:14. Dos, tres, me dicen cuando lo hayan encontrado todos. Ya, listo, leámoslo. ¿Cómo dice? Hemos de volver a infringir tus mandamientos y ¿qué? A emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No ¿cómo dice? Indignarías contra nosotros hasta consumiros, sino que dará remanente ni quien escape. ¿Qué está aquí hablándonos la palabra? Hemos de volver, o sea, ya teniendo hoy el conocimiento del Señor, ya teniendo la sabiduría, porque el conocimiento es el que nos da la sabiduría, ¿nos vamos a volver a hacer lo mismo que antes? ¿Vamos a volver a estar en la fornicación, en la borrachería, en la idolatría, en el agüero, en consultar al brujo? Vamos a volver otra vez a... Dios nos libre, ¿verdad? Es más, no solo Dios nos libre, es que yo tomo la determinación: nunca más. Nunca más. Y lo que un día me hizo daño, diga: nunca más me hará daño. Pero ¿dónde está la autoridad? Se les acabó. ¿Cómo es? Lo que un día me hizo daño, nunca más me hará daño. Determine, hermano, porque lo que usted determina con poder, hermano, se rompe. Se rompe. Ya nunca más. Ahora Cristo es mi vida. Decía el pastor: bueno, ¿y cómo si yo me convertí, mis hijos ya están adultos, ya están con esto, cómo le enseño? Nos toca restituir. Viene la restitución. ¿Sí? Si como madre fui mala madre por todo lo que ya hemos hablado, la espada, toda esta situación que también tuvimos una mal molde, y estábamos así, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Y yo digo mayores, porque los niños de 12 años para arriba ya entienden todo claro, ya tienen su dolor, su resentimiento, todo eso. ¿Cómo restituyo? Primero tiene que haber una conversión, reconocer mis faltas, no pensar que Brayitan dice, bueno, qué bendición, ¿cierto? Me dieron correa, qué bendición. Y yo, ay, sí, menos mal le di correa. No, reconocer que también me pasé de la raya y mirar cómo restituye, reconocer que lo descuidé. Mira, tengan cuidado cuando ustedes exaltan a todo el mundo menos a sus hijos. Restituya.
A mí me gusta mucho porque el Señor Jesucristo dijo: he ahí a mi hijo, en quien tengo que. Exaltó a su hijo, lo valoró, le levantó el autoestima, porque uno mismo le baja el autoestima a los hijos. Entonces, restituya. Ahora valore a su hijo, dígale las mejores palabras, porque uno se cree lo que a uno le dice, y más cuando es niño. Si usted le dice: usted es valiente, usted no, usted es el bruto, usted es el ignorante, usted es el, no lo por debaje, levántelo. Si usted está en una mejor reunión y está su hijo, póngale atención a su hijo un momento, enséñale: espérate, hijo, estoy en una reunión importante, es algo urgente, ¿qué necesitas? Al entender que tú estás con él en todos los momentos. Restituya, ore por él, dele el buen consejo, pida perdón, dígale: reconozco mi error, hijo. Eso es saludable. Y tenemos que comenzar a ser ahora saludables. Antes éramos tóxicos y dañinos. Ahora padres saludables, donde se da el buen consejo, donde se respeta. Brian y Tatiana tienen su hogar, pero dígame cuándo me entrometo yo en el hogar de ellos. Yo entiendo la palabra. ¿Sabe quién me da el fundamento a mí para ser buena madre ahora? Jesucristo. Entonces ahora restituir, darle un abrazo. Mire, eso no habían en hogares. Daba miedo dar un abrazo al papá, a la mamá, o daba vergüenza. No, de un abrazo, dígale: te amo, madre. Mira, yo con mi madre, hermano, todos los días: madre, te amo. Y yo la abrazo. Y yo, hermano, digo: eres la más linda, eres la más inteligente. Si no fuera. Y hermano, yo exalto a mi madre, la honro, la valoro. Y yo le escribo unos mensajes y unos poemas a mi madre que usted ni se imagina, que me dice: mi hija me hace llorar. Y ella ya sabe, hermano. Pero a mi madre la respeto y la hago respetar. Mis hijos los respeto y qué bueno que usted como hijo espiritual le diga un día al pastor: pastor, qué buen mensaje. Sabe que eso nos anima, me está honrando. Pero ¿sabe qué hacen, hermanitos? Estoy escuchando al pastor tal, y ese sí que bueno, pastor. Oiga, está deshonrando, le está metiendo la espada, lo desanima. Tenga cuidado, respete, hermano, aprenda a tener temor de Dios. Imagínese que su hijo le diga: mami, la mamá de allá sí me da, y qué buena madre que esa sí es. Y uno: ¿y yo qué estoy haciendo, mi hijo? Ojo con la espada, no meta la espada, traiga la bendición, restituya, hermano, restituya. Amén. Si usted es hijo de esta iglesia, hermano, sea bendición. Sabes que yo ya todos saben que acabo de venir de una misión, hermanos, muy humilde, después les estaré contando porque lloré mucho allí. Pero le voy a decir algo: yo honraba a esos pastores tan humildes, tan bonitos. No tenían la teología, no tenían pero los honré tanto que el día que me fui a venir no querían que yo me viniera, y lloraron ellos, lloraron los hijos, porque yo me propuse ser bendición y no maldición. Me propuse quitar toda espada que han puesto de pastores, porque ahora pastores hablando de consiervos y de ovejas contra los pastores, y metiendo espada y espada. Pero yo me propuse en el Señor amar al Señor, ser entendida, consultar a mi Señor, no tener en poco su palabra, sino al contrario, en mucho la palabra del Señor en mi vida, y honrar y ser bendición. Qué bonito que usted se proponga eso. Proponga que usted es una bendición. Hermano, se supone que me iban a dar una ofrenda de no sé qué allá. De hecho, los que me mandaron me dijeron: te van a dar una ofrenda grande. Bueno, la hermanita tenía mucha fe en mí. Te van a dar una ofrenda grande. Tú coge el 10% y envías el resto acá. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo me di cuenta que no, hermano, al contrario, yo fui a hacer bendición y no a dar, no a recibir, sino a dar. Y todo lo contrario. Hermanos, debemos aprender a hacer bendición y a dejar el pasado en el pasado, a rompernos de los modelos antiguos y a restituir. Lo que tú no le diste a tu hijo ahora, restitúyelo, ámalo, respétalo, valóralo.
confírmale la palabra, y con amor y con la fe de los padres o con la fe de los hijos romperemos la espada y ganaremos unos hijos, una familia. Amén. Por eso vamos a orar, hermanos. ¿Cuál es nuestra conclusión de esta mañana? Los pasos, las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece es, regálame la anterior, por favor. Él va a ser nuestro proveedor, nos enseña con verdad, nos enseña a perdonar, nos da identidad, nos da una herencia. Pero, amado hermano, yo creo que el único que pudo realmente restablecer la unión de los padres y los hijos fue Jesucristo. La palabra de Malaquías capítulo 4, el versículo 6 era para Juan el Bautista, Elías que iba a venir. Sin embargo, usted puede leer Mateo 17 y Jesús dijo que ni siquiera conocieron a Juan el Bautista. Creían que era un endemoniado. Lo mataron, le quitaron la cabeza. Sin embargo, Cristo, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La única manera para restaurar nuestros hogares es teniendo a Cristo en nuestro corazón. Nuestra conclusión es, ahora sí, tómele una foto, hermano, para que usted publique. Pastor, antes de que diga la conclusión, sí tengo que decir algo que se me pasó y no quiero que se me pase. Y es que por no cometer el mismo error que cometí de pasarme límites con Sergio en cuanto a la disciplina, cometí otro error. Consentimos mucho al menor. Y eso es otro problema, que todavía estoy pasando las canas de eso. Y hermano, igual también me toca restituir y decirle: perdón, hijo, porque no te castigué lo suficiente. Tome. Y no tome. No, eso ya no. Pero sí le digo tome, porque le establezco ahora la palabra y le vivo estableciéndola y le digo: y esto es pecado y esto no lo hace, y por qué se hizo esta raya aquí, se endemonió, y se la digo clara, hermano, porque le establezco. Porque lo que le sobró a este le faltó al otro. Entonces por eso digo, tenemos que tomar, hermano, ojo con eso, nos toca tomar el equilibrio en la palabra del Señor, en la guía del Señor, y Dios nos ayudará. Y hermanos, con la fe vamos a ganarnos a nuestros hijos para Cristo. Amén. Aleluya. Nuestra conclusión, le damos la juntas, madre, a las 3, a ver. Toda ahí la iglesia, a ver. 1, 2 y 3. Si tu corazón lejos quiere andar, en Jesucristo lo debes anclar. Solo en su gracia podrás sanar y a tu familia volver a amar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. ¿Cuántos padres e hijos hay aquí en este mañana? Entonces, acérquese a su hijo, por favor, abrácelo, bendígalo,